ti y al panel. Como ciudadano a mí me preocupa muchísimo que en nuestro país haya zonas donde la ley no se esté aplicando. Técnicamente podríamos hablar de espacios sin ley. No porque la ley no existe, sino porque la ley no se está aplicando. Y es el caso de las cárceles, es el caso de muchos barrios, yo diría que de extensas zonas en el Uruguay profundo, rural, donde se ha instalado la presencia de grupos que son los que mandan, los que imponen su ley, muchas veces mafiosa. En el caso de las cárceles esto es clarísimo. Y en definitiva es grave desde el punto de vista de la vigencia del Estado de Derecho. Porque cuando el Estado es sustituido por organizaciones mafiosas, en definitiva estamos perdiendo todos. Se le podrá llamar espacio sin ley, pérdida de la autoridad, llamémosle como cada uno quiera decirle. Pero el hecho objetivo es que hay situaciones de conflicto que muchas veces terminan degenerando en crisis de violencia. Bien, pero ¿es objetivo decir que hoy pasa más que nunca? Yo creo que ha habido, sin duda, no soy sociólogo, pero que ha habido un incremento de los niveles de violencia asociados al delito, y el delito además es cuantitativamente más violento, cualitativamente más violento, y eso lo demuestran las propias cifras del Ministerio del Interior, aunque a mi juicio no reflejan en toda la magnitud la crisis que se está viviendo. Tal vez haya un solo indicador completamente fiable, que es la tasa de homicidios, que es el peor de todos los indicadores. El peor en el sentido que carga con la mayor cantidad de violencia, porque afecta a la vida, porque, por otra parte, no hay allí cifra oculta de la criminalidad. Los homicidios por una vía o por otra llegan a conocimiento de las autoridades. No podemos decir lo mismo respecto del hurto, la rapiña y otros delitos donde siempre, en todos los países, hay una cifra que no se conoce porque no es denunciada. Podríamos estimarla en el entorno del 50%, pero alcanza simplemente la cuestión de los homicidios. ¿Queremos evaluar los niveles de violencia en el sistema carcelario? Bueno, veamos la tasa de homicidios. La tasa de homicidios en el sistema carcelario equivale a la de una zona de conflicto. Si tomamos en general la media del país, estamos pasando los 10 homicidios, las 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes por año. Y todos sabemos que eso está por encima del límite internacionalmente fijado como epidemia. Entonces sí que hay un incremento de la violencia, no hay ninguna duda, y hay indicadores objetivos al respecto. La muerte, esta última en el Excomcar, ¿responde a este discurso o tiene otras características? Es un poco como la fiebre al cuerpo. La fiebre es la expresión sintomática de un problema más de fondo. Cuando en un sistema carcelario hay muertes, hay violencia, hay heridos, hay un clima en general de atropello de unas personas a otras, porque es lo que está pasando. O hay demora en la atención a la personería, todo ¿no? eso, desde la muerte hasta la omisión de asistencia a todas las situaciones de violencia que se han denunciado, hablan de lo que decía la existencia de una zona donde hoy el Estado no aplica la ley que le tiene que asegurar a todas las personas, los privados de libertad, las familias, los funcionarios, las visitas, todos, tienen que tener niveles adecuados de protección en una cárcel. Naturalmente, en una institución como un centro de enseñanza es preocupante que haya episodios de violencia, pero en el caso de las cárceles o en el caso de otras instituciones como el sistema penal juvenil, hay una obligación de resultado del Estado, de por lo menos asegurar niveles razonables de seguridad de las personas. Que quien es puesto en cumplimiento de una medida privativa de libertad no salga muerto, no sea acuchillado, no sea permanentemente vulnerado y atropellado en sus derechos por el resto de la población reclusa. Y eso es lo que está pasando. Me remito al concepto anterior. Cuando el Estado se debilita o se retira, entonces mandan las mafias. Y las mafias imponen la ley de fuego y de terror. Y en el caso del sistema carcelario, lo que ha pasado es que se desmanteló desde el año 2007-2008 el sistema de seguridad penitenciaria. Ese es el problema. Con una apuesta que parcialmente es loable, que es apostar a los operadores civiles, técnicos que desarrollen sus tareas, pero al mismo tiempo se fueron suprimiendo vacantes y no han ingresado guardias de seguridad penitenciaria, y Uruguay hoy es omiso, el Estado uruguayo es omiso en la provisión de guardias en cantidad y con la preparación suficiente como para tener una respuesta. Me gustaría, perdón, Victoria, sí, una cosa que lo dije en el último programa cuando vine a propósito del motín en el Concar. Yo dije en aquella ocasión que la seguridad no es un bien en sí mismo. Es decir, no hay que establecerlo como un objetivo absoluto, pero la seguridad dentro de una cárcel es el medio que te permite desarrollar las acciones sustanciales, trabajo, estudio, tratamiento para las personas adictas. Sí, rehabilitar. Rehabilitar o habilitar en algunos casos.
Bien, me permiten ahora sí una vuelta de panel porque justamente los episodios aislados son nada más que puntas de iceberg, ¿no? También está de fondo, otra vez más, un video que se viraliza a través de un celular, de un privado de libertad. Hay muchas puntas, Lo peor no se ve, lo peor no se ve. Exacto. Bueno, sí, probablemente, no lo sabemos, como no lo vemos. El punto es, estamos en época electoral. ¿Alguien aquí en este panel puede decirme qué precandidato o qué líder político está aprovechando por convicción, que sería el mejor escenario, o hasta por interés o conveniencias, que sería otro, abordar la seguridad pública a través de la necesidad de poner el foco en el sistema carcelario? Una vez más seguimos pensando que son los derechos humanos de los presos o los derechos humanos de la ciudadanía fuera de las rejas. ¿Que estamos aprovechando esta instancia o nunca se va a lograr? Yo escuché a dos, a ver. propiamente. Lo escuché, que es Talvi, que habló del tema de las cárceles en su discurso, y la calle Pou, que también habló el otro día en el Viera de ese tema. Hasta ahora he escuchado a dos. Creo que ya es un tema que nadie le va a rehuir. Me parece que todo el mundo va a tener necesariamente que hablar porque se ha vuelto un problema de toda la sociedad, ¿viste? Ya no podemos taparnos la vista diciendo, no pasa nada, están ahí, que se mueran igual, son pichis. No, no es así. Me parece que hoy por hoy que la sociedad está tomando en cuenta de que los que están presos están pasando mal, que aparte salen, hasta el punto de vista egoísta, ¿no? Es decir, salen, no van a estar presos de por vida, no va a haber cadena perpetua, miren que van a salir. Que entonces, la inseguridad que vos tenés hoy en la esquina de tu casa tiene mucho que ver claro con lo que pasa en el sistema carcelario, ¿o no se entiende? ¿Ale? Bueno, sí, yo creo que ese es un déficit. A veces siento que esto es como un permanente déjà vu, ¿no? Este tipo de abordaje que hacemos, porque lo hemos dicho muchas veces. Bueno, yo al propio Álvaro lo dijo incansablemente cuando cumplía su labor. Con matices, lo sigue diciendo el actual comisionado parlamentario del sistema carcelario. Este es un tema que nos involucra desde distintas sensibilidades incluso, pero que aplica para todos como un tema grave y urgente, porque el sistema carcelario se ha vuelto en una usina casi perfecta de la multiplicación del delito y por lo tanto de la inseguridad y de la violencia. Si bien algunos de pronto creemos que las cárceles deberían ser un lugar donde, bueno, primero se le diga, usted hizo algo que está mal, usted se apartó de la norma y por lo tanto no puede permanecer en la impunidad. Quiero aclarar, además, aprovecho, que el Estado uruguayo se equivoca cuando de alguna manera consagró la impunidad de los grandes delitos. Eso sí, los de la barbarie. Eso sí, de la barbarie. Los procesados por la propia autoridad a ciudadanos indefensos. Eso sí son de los que deberían indignarnos y no unos bastante menores. En todo caso, ahí se cometió un error estratégico, histórico, porque se dio la señal de que el Estado, tal como dice Álvaro, se puede retirar, se puede apartar. Y en realidad el mensaje que tenemos que dar es uno con dos caras complementarias y diferentes. Primero, si usted comete un delito, no puede quedar en la impunidad. Debe ser penado por eso. Pero esa pena debe servirle a usted y al contexto social para recuperar al ciudadano para poder vivir en libertad y en democracia. Pero yo creo que no hay consenso respecto al tema, ¿no? Porque uno puede hablar de las cárceles, pero son muy distintas las visiones. Por ejemplo, la propuesta que hemos visto de que los militares se hagan cargo de la seguridad en las cárceles. Me parece que el problema no es que hablemos, es qué queremos de las cárceles. Respecto a lo que decía Alejandro, por ejemplo, rehabilitar. No hay consenso entre los políticos de que realmente las cárceles deben rehabilitar. Algunos creen que es un lugar para ir a pagar culpas. Y creo que en la medida de que no exista un consenso de qué queremos hacer, y eso no lo advierto entre las distintas propuestas que abordan el tema de las cárceles en seguridad, está muy complicado ver por dónde va este asunto. ¿Y no será que en realidad lo que se está haciendo es entender que cada propuesta se la visualiza como opuesta o contradictoria con otra propuesta en vez de visualizarlas como complementarias? No, creo que cada Nadie propuesta tiene la verdad absoluta, no, ahora esta, más esta, más propuesta esta. responde a un electorado. ¿Será por ahí? Me ¿Qué parece pensás, que Graciano? Yo pienso que lo que hay que hacer está escrito en la Constitución. No hay que buscar mucho. Simplemente hay que aplicar la Constitución en dos aspectos que son los que han estado sobrevolando aquí. Las cárceles no pueden ser un lugar de tormento y las cárceles tienen que servir para lo que se llama la profilaxis del delito, o sea, para rehabilitar.
Por lo tanto, aquí se está violando doblemente la Constitución. Las cárceles se han convertido en un lugar paradigmático de la violación permanente, sistemática y continuada de los derechos humanos de miles de uruguayos durante tiempos muy prolongados. Bien, ¿y hace cuánto sabemos esto? Lo sabemos hace mucho tiempo, entonces? Pero entonces quiero decir que no se puede separar porque acá se cruzan dos caminos, la seguridad y los derechos humanos. Y en los dos caminos el Estado ha fracasado, este gobierno y los anteriores han fracasado. Y lo subrayo porque estos gobiernos han levantado la bandera de los derechos humanos, pero la han arriado en las cárceles. O sea, levantan la bandera de los derechos humanos en algún aspecto y en el tema de las cárceles la bajan y permiten la violación sistemática, continuada e insoportable de la violación de los derechos humanos de miles de uruguayos que están entre la población más frágil del país. Porque los delincuentes que vienen de los estratos más bajos de la sociedad son aquellos a quienes se les viola sistemáticamente los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Yo hago un enfoque diferente. Digo, por lo menos el tema lo abordo desde una perspectiva distinta. Por un lado, vos preguntabas si estaba en el eje de los candidatos políticos el tema o no el tema. Yo leí el documento que presentó la calle Pou en Trinidad, que es de 72 páginas, y tiene un párrafo dedicado al tema carcelario. No dice nada. Dice sí que hay que generar cárceles más chicas, lo que tiene un costo, pero después, por otro lado, cuando la calle dice que no va a gastar más plata, que va a ahorrar en combustible, entonces me pregunto con qué dinero va a hacer esas cárceles. Por otro lado, dice lo obvio de un poco lo que dice la Constitución, que hay que rehabilitar y reinsertar, pero no dice nada más que eso es un lugar común. Entonces, en un documento de 72 páginas, el tema no está abordado o está abordado desde lugares comunes o contradictorios con respecto a lo que es generar más gasto. Todo. Vimos que cuando hubo que construir una cárcel para 2.000 personas, que no es lo más adecuado, tuvo que recurrirse al mecanismo de participación pública o privada. O sea, la sociedad no está dispuesta a financiar ese tipo de cosas. Con respecto a lo que es la rehabilitación, yo acá tengo un matiz. Es muy lindo en el discurso y como sociedad tenemos un problema muy grave. Tenemos una población que no sé si son 50.000, 100.000 o 150.000 personas que están absolutamente desenganchadas del resto. Si nosotros vemos que en la televisión cuando va Gustavo Leal a un operativo le gritan como insulto antichorro, esa persona que entró hoy a un establecimiento penitenciario va a salir dentro de un año o dentro de 4 años, va a ir a vivir a esa misma familia. Por más cosas que se hagan dentro de la cárcel, que la persona se le pueda eventualmente enseñar un hábito de trabajo, todo eso, va a volverse y a reinsertarse en un ambiente que es absolutamente contrario a lo que uno tendría que suponer que es un proceso en el cual no se realimenta la generación de delitos. Entonces, creo que estamos, o cuando tal vez dice hay que trabajar, y eso mira que es a todos los partidos políticos, al Frente Amplio, a los colorados, a los blancos, no hay, desde mi punto de vista, un abordaje sobre qué hacer con el problema de fractura social, de gente que está absolutamente marginalizada, que vive en una sociedad paralela, que son en su gran mayoría los que están en la cárcel y por lo tanto cuando salgan van a volver a vivir. Bien, pero Guillermo, desde esa perspectiva entonces no podemos hablar de nada porque todo está enrabado y que tiene su lógica, yo te puedo hacer el discurso hay muy que poner la lindo, mirada dentro de las cárceles hoy. Le voy a enseñar a la persona durante 2 años a trabajar en carpintería y después va a salir y va a ir a vivir a ese barrio donde hay si lo saco al patio, si llevo educación, pero lo que pasa es que cuando no estaré tan bien trabajando por romper esa fractura. Hay un tema que es el siguiente. Cuando uno planifica una política pública no es por si de pronto en algún caso tengo suerte. ¿Y cuál es la planificación de la política pública para las cárceles hoy? No, yo no la sé y estoy diciendo que nadie la sabe, y nadie la tiene. Estoy diciendo que los partidos políticos nadie la tiene, el gobierno no ni el partido ni los colorados ni los blancos. Pero hablemos de lo que está pasando hoy. Pero estamos hablando de lo que está pasando hoy y lo que está pasando hoy entre otras cosas. Entonces no le podemos exigir a los demás que propongan cosas. Pero ¿cómo no? Si quieren ser presidente dentro de 8 meses. Bien, será tan así, será que nadie tiene una política un poco más amplia pensada. A ver, Virginia, ¿qué pensás? Bueno, este es un tema que es como decía Alejandro, esto es un déjà vu constante, ¿no? Hace años que venimos hablando sobre la situación inhumana que hay en las cárceles, tanto de adultos como de menores, lo cual también es gravísimo.
y en realidad soluciones concretas y reales, siguen pasando los años y no pasa absolutamente nada. Yo creo que la clave, un poco por lo que decían recién, es ausencia del Estado, fuera y dentro. Porque obviamente que adentro de la cárcel hoy es tierra de nadie, se ve, hoy capaz que nos llega mucho más rápido por el tema de las redes sociales, que los presos se filman, muestran cómo se pelean. Esas imágenes que se muestran ahí, nadie puede pensar que un ser humano puede vivir, haya cometido el delito que haya cometido en una situación en la que viven los presos hoy. Ahora, para poder arreglar el adentro y el afuera, el Estado tiene que estar presente, afuera y adentro. Mediante, como decíamos hoy, igual que en el caso de la violencia con los alumnos, bueno, que el brazo del Estado entre a los barrios, que hagan territorial, que hablen con las familias, que se trabaje desde dentro y desde fuera. Ahora, lo primero, para poder avanzar a ese punto, hoy el primer objetivo es que el Estado uruguayo deje de ejercer violencia institucional con la gente que está presa. Ese es el primer objetivo, no puede haber otra discusión. No podemos discutir si se pueden rehabilitar o no cuando la gente está hacinada, no come, se muere de tuberculosis adentro de las cárceles. Las ratas les caminan por encima. ¿De qué rehabilitación estamos hablando? Garcés, acá se dijeron muchas cosas que usted seguro tomará hasta como preguntas que le interpelan directamente como asesora además de un precandidato. Sí, permítame solo arrancar con una puntual. La interinstitucionalidad. Hablar de ella, apelar a ella para abordar este tema, ¿es cháchara? A ver, antes de llegar a ese punto que es clave, primero, con respecto a las cárceles gestionadas por militares, digo que no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Es un proyecto que se aparta del modelo de Naciones Unidas, por lo tanto, no es una dirección en la cual nosotros estemos trabajando. Segundo, el lunes a las 19:30 el senador Lacalle Pou presenta su programa de gobierno y va a encontrar más de 20 medidas referidas al sistema carcelario. No voy a decir aquí cuáles son, pero desde ya les puedo dar la absoluta seguridad, porque he trabajado en esa parte del documento, que el tema está presente en la medida que partimos de la premisa que la seguridad es un derecho humano, que trabajar en el sistema carcelario es trabajar por la seguridad pública y que es inadmisible que se les dé, en este momento se le esté dando la ventaja al crimen organizado para que opere impunemente desde la cárcel. Eso es lo que está sucediendo y es más grave, ¿no? Un poco lo que se mencionaba hoy, es verdad, lo dijimos muchísimas veces, creo que en eso hay consenso, que al no existir pena de muerte ni reclusión perpetua, sí hubo reclusión perpetua en Uruguay hasta 1934, era de 40 años la pena, eso se modificó en el Código de Irureta-Goyena. Es forzoso pensar que los privados de libertad de hoy son los liberados de mañana. Entonces, aunque sea por un abordaje egoísta, hay que pensar muy seriamente qué estamos haciendo en las cárceles. Pero es más grave la cosa, porque hoy, mientras estamos en este momento haciendo este programa, desde las cárceles se está coordinando el narcotráfico. Desde la cárcel se están señalando las personas que hay que apretar o incluso que hay que matar. Cuando el Ministerio del Interior intenta explicar por qué hay 414 homicidios en el año pasado, nos dicen que en buena medida se debe a ajustes de cuentas, es decir, a conflictos intragrupales. Bueno, el tema es que buena parte de esos ajustes de cuentas tienen que ver con conflictos que nacen en la cárcel o que se ordena desde la cárcel la ejecución de una determinada persona. Y lo peor que nos puede pasar, y no vengo acá con la idea de ser agorero de males, pero tenemos que reaccionar a tiempo. Hay cárceles en Centroamérica que son lugares protegidos del crimen organizado. Yo estoy diciendo en este momento que hay cárceles que son funcionales al crimen organizado en Uruguay. El tema es que cuando el Estado se retira completamente del sistema carcelario, entonces en el sistema carcelario se pueden instalar laboratorios para hacer drogas. Eso ocurrió en países de Centroamérica. Para filmar películas pornográficas con niños y niñas. Para coordinar todas las actividades delictivas en el país y en el exterior. Ese es el tema, eso es lo que ocurre cuando el Estado se retira. Entonces, yo no puedo decir que en este momento haya laboratorios de producción de drogas en las cárceles, pero sí puedo afirmar que desde allí se organiza y se planifica el delito que se ejecuta luego en los barrios. Entonces, en ese sentido yo diría, ahora sí a la pregunta, es muy importante buscar un abordaje interdisciplinario, a fondo, terapéutico, desde luego, me parece muy bien. Pero en esto hay que tener los pies muy bien plantados sobre la tierra, no se puede hacer bella teoría, y si no se asegura que hay condiciones, que hay garantías en las cárceles para los funcionarios, para las personas que están privadas de libertad, entonces hablar de trabajo, de educación y todo es bella teoría. Y hay un factor que es clave en esto y que ha sido
sistemáticamente omitido por el Estado uruguayo, y es que la población reclusa, en su inmensa mayoría, es joven, en su inmensa mayoría presenta una historia de consumo problemático de drogas. No lo digo discriminando ni estigmatizando, es una realidad. Y hoy, siendo la mayor parte de la población reclusa consumidora activa, no se vislumbra ninguna situación de crisis de abstinencia. Entonces es forzoso concluir que hay un consumo masivo de drogas. Tampoco hay rehabilitación, ¿no? Tratamientos de rehabilitación. Bueno, esa es la clave, tiene que haber. Esto no es ciencia ficción. En Latinoamérica yo quiero levantar un ejemplo en el cual trabajé durante 3 años, es el caso de Costa Rica, donde se generaron 3 cárceles, se les llama unidades de atención integral, que es una combinación de 2 conceptos. Unidades productivas, la gente trabajando, no con la lógica del trabajo esclavo, sino con la lógica del trabajo obligatorio, remunerado, obligatorio, porque así lo establece el modelo de Naciones Unidas, y por otro lado, que funcionen comunidades terapéuticas, es decir, que la privación de libertad sea el tiempo, el momento, la oportunidad para aquellos que quieran llevar adelante tratamientos, que los hagan, que los puedan realizar. Y después, la evidencia empírica es que esa gente, si se les da la oportunidad, después, en general, tienden a no reincidir. Entonces, es muy poco inteligente lo que se está haciendo. Pero eso no es bella teoría. No, eso es práctica. Eso es práctica. Ahora, permíteme una cosa. Yo creo que en esa dirección hay que ir. Se cuestionó, por ejemplo, lo que tiene que ver con la propuesta concreta en este tema al partido, al sector del precandidato Lacalle Pou. Bueno, ahí me hago cargo, me comprenden las generales de la ley. Por eso, entonces, a ver, porque además usted tiene la experiencia como comisionado parlamentario, ¿no? Entonces, en el párrafo del documento evolucionar no dice nada. No. Dice allí, 2 generalidades. Vamos a aclarar bien cómo es el tema. En el documento se presentan líneas generales. Presentamos 20 líneas generales y hay más de una referida al sistema penitenciario. Dentro de esas 20 líneas generales, no confundir con medidas. Medidas son más de 110. Y reitero, no he venido aquí a adelantar eso porque no me corresponde hacerlo, pero sí les puedo decir que la propuesta apunta en la dirección que acabo de decir, unidades productivas, las cárceles como espacios para que la gente pueda trabajar, pueda estudiar, como comunidades terapéuticas donde puedan hacer tratamientos. Esto no es bella teoría, esto se hizo con la mitad del dinero que nosotros gastamos mal en una mole como Punta de Rieles. Ese modelo, para mí, el contramodelo de lo que hay que hacer, contrario a todas las recomendaciones internacionales. El problema no es el mecanismo de financiamiento, porque usted con un mecanismo de participación pública-privada puede hacer lo que hizo Costa Rica, y puede hacerlo bien, con la mitad del dinero además. El tema es que se construyó una cárcel que fue pensada en los años 70 para los presos de la ETA. Ese es el modelo que se trajo aquí a Punta de Rieles, y obviamente no funciona. Es un monstruo, tiene 2.000 plazas, es ingestionable, es una mole de cemento. Contraría todas las normas, nos sale carísimo, lo vamos a pagar 25 años. Bueno, yo creo que el próximo gobierno va a tener que invertir en serio en el sistema carcelario, y cuando digo invertir en serio hay que pensar en por lo menos 2 a 3 unidades con esa lógica moderna de la cárcel como unidad de trabajo y de educación. Pero claro, no podemos... Eso es el ABC, eso está en las reglas Mandela de Naciones Unidas. No se pueden construir cárceles que tengan más de 400, 500 plazas porque se transforman en ingestionables. Ahora, con 3 de 400 o 1.200 no se descongestiona nada. Pero yo no estoy hablando de descongestionar. La crisis de hoy no es una crisis tanto por hacinamiento, sino es una crisis mucho más espesa, es mucho peor. Es una crisis de violencia, de pérdida de la autoridad del Estado, de consumo de drogas, de ocio compulsivo, de violencia institucional mezclada con la violencia intragrupal. El problema mayor es la violencia desatada entre los propios reclusos. Bien, ahora, permítame trasladarlo al panel, porque Garcés lo dijo claramente, este tema va a requerir inversión, y una inversión significativa. Y ahí, a nosotros, ¿la sociedad está dispuesta a esa inversión? Tiene que ver con la seguridad. Pero se tiene conciencia de que es necesaria esa inversión. Pero no es que se tenga conciencia. De alguna forma te la van a cobrar. Siempre pasa Juan Pueblo, ¿no? Es así. No es que se tenga conciencia o no se tenga conciencia. Forma parte del tema de la seguridad pública. Es indisoluble este tema de las cárceles con la seguridad. Por lo tanto, si el principal reclamo de la gente hoy es por seguridad, y todas las encuestas lo demuestran, Larrañaga sacó 400 y pico de 1000 firmas contra la mayoría de su propio partido, y demuestra que ese es el tema más importante, obviamente, si le dicen que esta plata es para más seguridad, la gente va a estar de acuerdo. ¿Cómo no va a estar de acuerdo? ¿O quieren que lo sigan matando a la gente y robando
matando y asesinando en las calles. Liderazgos que hasta ahora no has tenido respecto al tema, porque recién van apareciendo estos proyectos. Hasta ahora, ¿por qué no has visto que los candidatos se embanderen con una reforma carcelaria y sí con medidas que tienden a meter cada vez más gente y más tiempo en las cárceles? Si tú me preguntas eso es una casualidad, ¿no? Si tú me preguntas por qué, si tú me preguntas yo no te puedo contestar por qué los candidatos presidenciales no hacen eso. Pero tú sabes que hay una sensación de cuanto peor, mejor. No. Yo no comparto eso, no creo que haya eso, no lo comparto y no lo pienso y no lo digo. Simplemente, si tú me preguntas por qué los candidatos presidenciales no toman el toro por las guampas del tema de las cárceles, bueno, no sé, alguna explicación psicológica puede hacer en la mente de cada uno. Lo que yo sí digo es que este es un tema de primer orden. Y si a la gente le dicen hay que poner dinero porque esto va a mejorar la seguridad, la gente va a estar de acuerdo. Va a ser tan sencillo como decirle a la gente si se necesita plata para la cárcel, a ver si la dan. Candidato del presidente que diga, muchachos, les vamos a subir un punto de IVA para mejorar las cárceles. A eso voy, pregunto, ¿va a ser tan sencillo? Gastaron 800 millones de dólares en el Ministerio del Interior y ¿dónde están los resultados? Se soluciona todo con que se gaste menos combustible en el Estado. Tampoco es así. Tampoco va por ese lado. Si es por nosotros, digamos... Déjeme primero debatirlo a nivel lo que entendemos siente la gente. Después vamos a la propuesta concreta. Acá plantean como que nos va a caer con mucha lógica y que no va a haber resistencia cuando nos digan que hay que aumentar de alguna manera algún impuesto, algo para conseguir el dinero necesario, y en eso hay consenso. El tema es si después soltamos fácil el dinero cuando es para la cárcel. ¿Está tan claro eso? ¿Alguien protestó porque gastaron plata en el helicóptero ese que pasan en los videos de cuando tiran abajo la cárcel? Nadie protestó por eso, porque la gente piensa que ese helicóptero capaz que ayuda para la seguridad. No sé si es correcto o no. No es lo mismo un helicóptero que bueno, pero quiero decir, la gente no protesta si se pone plata en la seguridad. En la medida que haya resultados. En la medida que haya resultados. Como no hay resultados, la gente se queja. Bien, Alfredo. Gracias. Yo creo que lamentablemente no va a ser tan fácil, porque las 400.000 firmas que juntó Larrañaga y su Garacutanga, entre otras cosas, apostaba a la cadena perpetua revisable, y apostaba a medidas represivas, militares en la calle. Es decir, yo creo que hoy la reacción más fácil en la gente es que los metan a todos presos, que no salgan más. También yo lo escuché a la calle Pou, no más celulares en las cárceles, como que fuera la gran innovación, lo escuché yo, Sí, no me lo contaron. Suscribo. No, yo creo que está mal, por supuesto que está mal. Si esa es la medida que vamos a hacer, no rehabilitamos nada. No es yo esa creo pero está bien que tengan celulares en las cárceles, como tienen hoy. Vamos a entendernos, en Punta Rieles no, en la mole esa que estoy de acuerdo con Álvaro. La otra, la de al lado, la chica, hay celulares. Y ahí no se organizan seguramente delitos como se organizan otros. Yo creo que la cuestión va mucho más allá. Me parece que la sociedad todavía no está preparada para tan fácil decir, sí. Yo creo que el discurso represivo de los Manini y un montón de gente más, o de los Ubía, etcétera, es darle el palo y encarcelarlos. Creo que los candidatos racionales, entre los cuales incluyo al tuyo, y a los del Frente Amplio, y a Talvi, etcétera, me parece que están viendo de que la cosa viene por otro lado, y que van a tener que hablar con la gente para que la gente entienda de que la rehabilitación es clave para la seguridad de todos nosotros. Bueno, a propósito, lleva implícito un lindo discurso, un lindo tema a abordar que tiene que ver cuál debe ser el rol de los gobernantes o de los que aspiran a ser gobernantes en campaña electoral. Y es en estos momentos cuando uno necesita liderazgo desde la perspectiva de que no siempre los candidatos tienen que decirle a la población lo que la población quiere escuchar. Por lo tanto, en las democracias se necesita también de credibilidad. Algo que diga, por supuesto que desde la perspectiva política cualquiera puede entender que no le hace gracia a ningún gobernante decir les voy a aumentar el IVA, para seguir sobre el ejemplo, no digo que sea ese el mecanismo, ¿no es cierto? Para hacer cárceles. ¿Cómo a esto cuando hay problemas? Ahora, si se advierte de verdad que ahí está buena parte de muchos de los problemas que tenemos de convivencia, seguramente un gobernante, un partido, un sistema político, yo soy de los que cree que además estamos de cara a vivir una buena experiencia de aquí en más, que tiene que ver, todo indica que el partido que gane las elecciones no va a tener mayorías parlamentarias, eso va a necesitar de acuerdos, de políticas de Estado, de
de la práctica política en su alta y verdadera dimensión. Creo que este puede ser un buen ejemplo para abordar incluso, ¿por qué no?, antes de las elecciones entre todos los candidatos que tengan chance, porque también está, tiro 10 segundos nada más, la otra, ¿no? Por supuesto que algunos tiran porque saben que no ganan. Entonces le endulzás el oído a la gente. Tenemos que ser particularmente atentos en aquellos que sabemos, los 2, 3 que están en la vuelta, que sabemos que alguna chance tienen. A ver, Garcés, los últimos minutos son para usted. Gracias. El próximo gobierno, sea del partido que sea, está condenado, no tiene alternativa, va a tener que dar una batalla frontal contra el crimen organizado. No tiene vuelta, no tiene vuelta. ¿Que eso tiene que ser una política de Estado? Sin duda. Porque nos va la vida en eso, nos va la vida como sociedad y como proyecto de futuro. El concepto, Alfredo, no es tanto celular sí o celular no, sino darle facilidades o no al crimen organizado. Y yo diría que es un error increíble. No existe ningún argumento para justificar que no se hayan tomado una medida elemental como canalizar, no digo prohibir, canalizar las comunicaciones desde las cárceles por los circuitos legales. Es decir, con teléfonos se nos dijo, pero eso es de otra época. No es un tema que sea de otra época. La cuestión es que una persona que está en una chacra, si puede utilizar un cuchillo para cocinar o un hacha para cortar leña, puede utilizar un celular. Pero quien está procesado por delitos de crimen organizado y quien está, por ejemplo, en los sectores de mayor seguridad, no está en condiciones de tener un celular porque lo va a utilizar no solo para comunicarse con la familia, sino fundamentalmente para regentear su negocio. Entonces, el próximo gobierno tiene que ir a la raíz del problema. La raíz del problema está en esas organizaciones que se han hecho fuertes, en el medio urbano, narcotráfico, en el medio rural, el abigeato, es un delito del cual no se habla mucho, pero que está haciendo estragos a la economía nacional. Y por lo tanto va a haber que dar una batalla frontal. Por un lado, la prevención del delito, porque en seguridad, igual que en medicina, más vale prevenir que curar, en seguridad más vale prevenir que después reprimir. La represión es un recurso subsidiario necesario cuando la prevención o la disuasión no han sido suficientes o eficaces. Entonces va a haber que reprimir también. Cuando un gobierno, si tiene espalda política, sale a reprimir el delito y a combatir, reprimir el delito no es reprimir ilegalmente a las personas. Entonces, seguramente la cantidad de personas encarceladas, por lo menos en un primer tiempo, va a aumentar. Por allí llegamos a la conclusión de que el gobierno que viene, sea el partido que sea, va a tener que tomar muy en serio lo que ocurre en el sistema carcelario. Bien, y con respecto a la pregunta que le hacía a mis compañeros de panel, sí. ¿Cree usted que va a ser fácil para la sociedad cuando le toquen el bolsillo para poder justamente invertir en lo que se requiere para pulir este sistema carcelario, convertirlo en lo que queremos que se convierta y entender que es por su propia seguridad también? ¿Va a ser sencillo eso? ¿Con qué discurso se va a plantear eso en la sociedad? No va a ser sencillo ninguno de los 3 grandes ejes de la tarea vinculada a la seguridad, la prevención, la represión del delito y la gestión de la privación de la libertad. No va a ser sencillo porque los niveles de la crisis actual son muy profundos. Ahora, hay que revertir eso, sin duda. De todos los 3 conceptos, si usted le habla a la gente de prevención del delito, va a estar de acuerdo. Si le habla de la represión del delito, yo diría que una inmensa mayoría sí, o casi todos. Si se explica bien el concepto de represión, va a estar de acuerdo. Con el tema de la gestión de la privación de libertad es un poco más difícil, sobre todo porque tiende, y tú lo decías muy bien, a oponerse el derecho de los presos, los derechos humanos de los presos, con los derechos de las personas. No hay tal oposición, porque el derecho a la seguridad es un derecho humano. Entonces, creo que hay que pensar la seguridad en clave de derechos humanos. Para eso es indispensable tomar medidas que no siempre son las más simpáticas. Es evidente que hay que instalar este tema. Hay que hacerlo además con la responsabilidad, es decir, no como una bandera electoral, sino pensando en que en los próximos 5 años se juega buena parte de lo que será la seguridad del futuro de una generación. ¿Cuándo lo va a hacer su precandidato a su sector? ¿Cuándo lo va a hacer su sector? Las medidas se anunciarán este lunes 8 en Quibón a las 19:30. Y naturalmente que entre esas 110 medidas de seguridad hay alrededor de 22 o 23 que refieren al sistema carcelario. Que además, en nuestro caso, lo planteamos con mucha convicción, naturalmente, por lo que ha sido la tarea, pero que existió consenso en un grupo formado por 90 técnicos. Es decir, está claro que para nosotros trabajar en cárceles es trabajar por la seguridad pública. Álvaro Garcés, abogado, asesor de seguridad de Luis Lacalle Pou, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. Yo voy a pedir la pausa, pero comentándoles algo que está bueno y es una linda noticia, sobre todo para quienes tienen que cobrar jubilación u otros beneficios sociales.
qué bueno es poder ir a cobrar los Habitat. ¿Sabes por qué? Porque a partir de ahora van a poderlo cobrar en efectivo. Jubilación y beneficios sociales. Ya no es obligatorio cobrar por medios electrónicos. Además, te podés ganar 5.000 pesos. Informate en cualquiera de los locales de Habitat. Cobrar en Habitat es más efectivo. Pausa y venimos con reflexiones finales. Y los latidos de los